Bienvenidas y bienvenidos a El Cuarto Propio, un podcast donde las mujeres piensan en voz alta. Este podcast florece como un acto de amor y memoria, creando un espacio para honrar a esas mujeres académicas que, con coraje y sabiduría, dejaron huellas en el arte, la política, la ciencia y la historia de Chile. Y a pesar del silencio, hoy son imparables. A lo largo de los capítulos daremos vida a historias que por mucho tiempo fueron invisibilizadas, guiadas por voces expertas que nos ayudarán a comprender el poder transformador de su legado. Porque contar estas historias también es una forma de cambiar el mundo. Este es un lugar para hacernos preguntas, imaginar mundos posibles y abrir espacio a nuevas formas de habitar el presente. Acomódate en tu cuarto propio y empecemos a pensar juntas. Hola Mari. Hola Carol, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Después de Fiestas Patrias? Después de fiestas, sí, después de fiestas patrias. No sé en qué fecha sale esto, pero ya pasaron. Después de fiestas patrias, sabemos. Va llegando la primavera. Sí, para algunos más maldita por la alergia, otros no tanto, pero va llegando. Y llega como fin de año, que se acaba que uno deja todo después del 18 y llega, ese momento llega, lamentablemente llega. Y estamos felices porque casita llena. Hoy día estamos partiendo al tiro con nuestras invitadas porque somos todas muy conversadoras, así que decidimos partir todas juntas. Así que felices en este nuevo capítulo. Vamos a estar con Helen Tapia de Escritorio Vivo y con María José Cuello, que nos va a contar de sus experiencias y del programa que está conduciendo ahora. Así que vamos a hablar con ellas, les vamos a preguntar sobre sus proyectos, que nos cuenten su experiencia, qué están haciendo y también que conversemos un poquito, intercambiemos algunas ideas sobre también estos temas que tienen que ver con la divulgación, la mediación de conocimiento académico y eso. Claro, muy bien. Y agradecidas porque ambas se han tomado el tiempo, el espacio, han viajado kilómetros para estar acá con nosotras y estamos muy honradas de su presencia. Así que bienvenidas a nuestro cuarto propio. Gracias. Gracias. Sí, entonces, bueno, partimos Helen. Bueno, Helen tiene un Instagram que, por supuesto, las vamos a etiquetar ahí. Ya muchos la conocen, tiene muchos seguidores en su Instagram, que es Escritorio Vivo. Entonces, cuéntanos un poquito, Helen, cuándo nace este proyecto y de qué se trata. Gracias, Mariela. También, Carol, un gusto. Igualmente. Estoy honrada de esto porque me hayan podido invitar, porque en Escritorio Vivo, que es una cuenta creada en mayo del 2024, somos alrededor de 3.370 quienes formamos parte de la comunidad, comparativamente con otras cuentas de este tipo o que persiguen los mismos propósitos comunicativos. No hay tantos seguidores aún como tal vez se esperaría en términos cuantificables, pero siento que lo que se ha podido lograr hasta acá tiene un valor bastante importante, trascendente, porque por una parte, por ejemplo, varias de las seguidoras, mayoritariamente mujeres, me preguntan directamente por recomendaciones literarias, me encanta poder contextualizar aquello que propongo, por supuesto siempre consultando sobre sus gustos, intereses, etcétera. Y esa ha sido una como de las principales concreciones de lo que al menos esperaba a priori, que por supuesto ha sido inusitado en muchas dimensiones, entre ellas que me inviten a un programa como este. Sí, María José, y tú cuéntanos también un poquito tu proyecto, en qué estás y tu experiencia en la mediación, que ahí nos conocemos hace un poquito de tiempo. A mí me invitaron a hablar de mediación y la verdad es que yo he trabajado harto en mediación artística, también en educación, en mediación cultural, patrimonial actualmente. Claro, tengo una trayectoria, la verdad es que bastante larga y me llama la atención cuando me invitan a conversar sobre justamente mediación porque soy como una de las más antiguas que ha trabajado este tema en Chile, por decirlo así como en un contexto más local, porque yo la verdad es que partí bien joven, cuando aún no estaban conformadas las áreas de educación y mediación en los espacios no formales como bibliotecas, como museos. Entonces, por lo menos cuando yo partí, estaba estudiando Historia del Arte, y me gusta un montón y la verdad es que desarrollé bastante trabajo desde ahí. Sin embargo, siempre me gustó también la educación.
pero no quería trabajar en aula porque ustedes eso es muy deben difícil, sí. saber ya a qué se debe, además con, Es heroico. ser con profesor. personas de distintas edades. Sin embargo, encuentro que es bien heroico, como dices tú. Hoy no agradecí, perdón, gracias por la invitación. Un gusto también, Helen. Ahora sí. Ya estamos conversando. La dispersión, por eso teníamos que partir ahí Sí, todas sí, juntas. sí, ya. Bueno, no, solo como para retomar un poco, claro, entonces conozco bastante la realidad de lo que ocurre con la mediación acá en Chile porque estuve en momentos donde se gestó. Yo partí trabajando en el Museo de Artes Visuales. El primer año de la carrera le comentaba también a las chicas que están aquí apoyando este programa, porque para mí fue súper bueno partir muy joven, porque además empecé entonces a conocer no solamente como el ambiente laboral, sino que también empecé a desarrollar mis distintos intereses. Y con respecto a la mediación, entonces me gustaba mucho hablar sobre arte, no necesariamente tal vez necesariamente escribir, porque ya sabemos también que no todo el mundo lee las investigaciones o no sabemos hasta dónde van a llegar. Me parecía que la mediación era un ejercicio donde la conversación podía también servirse de lo que traían las propias personas. Hay un acervo súper interesante, muy importante, que tiene que ver también con cuestiones orales muy, muy relevantes. Entonces, un poco ahí empecé a desarrollar mi carrera. He trabajado en muchas instituciones culturales, donde estuve más tiempo fue en el Museo de Bellas Artes y ahora ya voy para los 2 años en la Biblioteca Nacional. Con un programa, más o menos. además. Sí, bueno, un poco lo que hablábamos también afuera del programa, que tiene que ver con buscar estrategias distintas para llevar la cultura y para conversar la cultura con las personas. Entonces, tenemos en la Biblioteca Nacional un programa ahora que se llama La Proclama. El nombre tiene que ver con la proclama de fundación de la Biblioteca Nacional, que es la institución cultural más antigua de Chile. Y que, claro, pues nos encargamos también de invitar a personas en un formato muy parecido a este, porque es conversación, y que podamos entender cuál es la importancia de la biblioteca a nivel, por supuesto, nacional, pero también dar a conocer proyectos que siguen llevándose al día de hoy. Entonces, ese es como un poco el escenario en el que me muevo actualmente. Sí, a mí me parece súper interesante también como estas dos dimensiones cuando pensamos este tema. Y pensar en ustedes dos juntas tenía que ver también con, claro, por un lado, Helen trabaja más, o sea, trabaja desde las redes sociales, que es también, que es una comunidad, ¿cierto? Es como un grupo de gente que está constantemente como que te responde, que te escribe, ¿cierto? Y tú más, así como en vivo y en directo con las personas, pero en el fondo hay ahí un espacio que es como entre el público y el especialista, y cómo este especialista va buscando como estrategias para mostrar el trabajo, ¿cierto? Como que eso es también lo complejo, me parece, de estos espacios más divulgativos o de, no sé, también hay distintas formas de llamarlo, ¿cierto? Entonces, en tu caso, Helen, bueno, en realidad pregunta para las dos, ¿cómo piensan estas estrategias? ¿Cómo piensas que a un público masivo, que igual tú decís, no son tantos seguidores, pero eso es porque siempre todas nos echamos para abajo, porque todas sufrimos el síndrome del impostor. Terrible, todas, entre nosotras nos retamos, pero todas lo hacemos. 3.000. Amiga, no, está bien. Está muy bien. O sea, no, es que las mujeres más brillantes de este mundo se tiran, no, es que yo no sé, no. Es mucho, porque si tú piensas en... No hay que ser tan noruegos. ¿Qué significa eso? No sé, que Carol explique. Es que el otro día vi un documental que hablaba sobre unas leyes que hay en Noruega que son como tácitas, en donde básicamente se trata de no mostrarte, ser humilde, si sabes de algo mucho, decir que algo sabes. No estoy de acuerdo. Ya, pero lo que pasa es que esa ha sido como la historia de las mujeres. Claro. A lo largo de toda la historia. Entonces ahora hay que irse, sí, hay que ser al revés. No hay que ser tan noruego. Entonces, claro, cuando uno piensa, por ejemplo, si tú imaginas un congreso, por ejemplo, cuando hacemos un congreso, un seminario, no sé qué, llegan 5 personas, 10 personas, y tú decís, oh, bacán, o busquemos son cosas que pasan en la academia, busquemos una sala más chica para que la cuestión no se vea tan vacía, como son cosas. Entonces, cuando tú piensas, y que a nosotras nos ha pasado aquí también, que te ven o te escuchan, 100 personas, 200, es mucho, es mucha gente que le interesa lo que estás diciendo y que no estamos hablando, no sé, de moda o de, ¿cierto? Como cuestiones más, no sé, como... Recetas de cocina.
Sí, como no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de libros, de museos, de Claro. arte, ¿cierto? Entonces, ya llegar a ese público que es un poco más grande, yo digo que una sala de clase ya es mucho. Maravilloso. Entonces también como van pensando estas estrategias de decir como, esto puede interesar, lo voy a hacer así, ¿cómo lo hago también? Muy interesante la pregunta y creo que antes de contestarla específicamente, porque eso ha sido muy desafiante para una mujer como yo que nació en 1984, Ahí somos del mismo año. mismo año, la manera en que se desarrollan los relatos o las estrategias comunicacionales a través de una plataforma como Instagram, un poco avasallada ya por TikTok, por ejemplo. Pero Instagram es como tu plataforma. Esa es mi plataforma, así como- ese es el canal Ya. a través del cual comunico. Yo siento que van mutando mucho y a ratos estoy un poco a destiempo. Entonces ha sido desafiante desde ese ángulo y, como decía, antes de responder específicamente en qué pongo los objetivos y la metodología, quería decir que como antesala a empezar a grabar y a elegir sobre qué hacerlo, para mí construir Escritorio Vivo fue primero un cambio de piel, ya que por una cuestión personal necesitaba volver a creer en mí. Y lo decidí a través de la comunicación sobre literatura, porque desde niña viví la experiencia de lo que significa la irrupción de la lectura en tu vida. Después pude estudiar pedagogía en castellano y tras eso, y algunos años trabajando como profesora en colegios, estudié un magíster en comprensión y producción textual, que para mí fue un salto muy importante en múltiples dimensiones, pero sobre todo para consolidar una de mis ideas fuerza, como que siento que también es parte de mi mirada de la vida, y es que muchas veces se tiende a subestimar el impacto real que tiene la comprensión de lectura en la vida de las personas, y yo soy una convencida de que es un impacto radical, y siempre para promover el mejoramiento de tu calidad de vida, en todo sentido. Y no estoy hablando desde una mirada romántica o autorreferente nada más. O sea, hay múltiples estudios, puedo citar algunos si quieren, acerca del impacto que tiene y los efectos que tiene la lectura en la mente. Y vuelvo un poco a mí en esta autorreferencia porque mis padres no son profesionales y desde niña siempre sentí atracción por los libros. No tenía una biblioteca nutrida en casa, pero sí este estímulo, ¿cierto?, en torno a la educación formal. Pero por años iba a la biblioteca municipal de mi ciudad, vivía en los recreos en el CRA, que ahora se llaman así las bibliotecas escolares, y por supuesto experimenté esa repercusión que tiene la lectura en la vida y que es positiva por doquier. Perdón que te interrumpa, Helen, que me habla muy paréntesis. Hace un tiempo tuve una conversación con Helen por Instagram, así como muy de tías, porque estaba hablando de nuestro sobrinito, de lo impactante que es ver cuando los niños aprenden a leer. Sí. Que es muy bonito. Yo cuando empecé a ver cómo leía a mi sobrinito y cómo él se emocionaba de entender lo que decía, es súper emocionante, es como un gran momento. Y yo me acordé cuando yo aprendí a leer, que también fue como no recuerdo el momento exacto, pero recuerdo el sentimiento, como de felicidad. Total. Es poético, es poético. O sea, mi mamá me decía que ella es peluquera, que cuando iban las clientas a casa, yo me sentaba y cruzaba las piernas y empezaba a enunciar el relato, que me había memorizado, todavía no decodificaba. Y como ese orgullo propio y de todas estas mujeres que me miraban y no, y la niña tiene 3 años y lee. Era como un aliciente. Pero efectivamente, como dice Mariela, cuando las niñas y niños empiezan a decodificar, es un tremendo logro en su configuración incluso cognitiva.
y es una oportunidad tremenda la que se les abre del mundo alfabetizado en el que estamos. Empezamos a ver ya comprobado, ¿cierto? Como las primeras desigualdades que tenemos también, así como desigualdades de género y de clase. Niños de más bajos recursos tienen una comprensión lectora menor y de ahí ya se empieza como a forjar un poquito la brecha. Sí. Pero dijiste una cosa también muy interesante antes en nuestra conversación previa, que todas las personas en algún momento de la vida nos encontramos con ese texto que hace magia y que nos acerca al ejercicio de la lectura. ¿Cuál es ese texto que hizo así, boom? Qué difícil la pregunta, porque yo creo que he tenido esos momentos, pero en distintas etapas y con distintos textos. Tal vez cuando era niña, querida Susi, querido Paul, Ay, lindo. que era un relato de cartas que se intercambiaban estos amigos. Lo leía siempre, así casi me lo sabía. Es un libro al revés, es muy bacán. Exacto. Pero si pienso en algo más reciente, Recuerdos de mi inexistencia, un ensayo de Rebeca Solnit, fue tal vez ese que volvió a hacerme sentir tan como agradecida de poder leer. Sí. En tu caso... Sí, yo la verdad es que se me olvidó cuál era la pregunta, pero es que tengo muchas... No, tranquila, siento muchas cosas que quería decir. Dale nomás. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la mediación, que me siento muy en sintonía con Helen en varias cosas de las que comentaba, porque creo que no es un dato menor, lo que yo les contaba hace un ratito, que yo estuve en el inicio, o varios de los inicios de las áreas de educación y mediación en los espacios culturales, dado que creo que tiene que ver con que son espacios que recién son valorizados. ¿Por qué? Porque estos espacios se tenían como un lugar menospreciado dentro de las instituciones culturales y que había que hacerlo medio por cumplir y que había que hacerlo también porque era, bueno, después un poco más la moda, pero que es muy difícil porque es una cuña donde se empieza a agrietar la academia. Porque obvio, yo les decía recién, no leemos los papers, no está como una cuestión donde solamente hablamos quienes tenemos un lenguaje acorde para poder expresar nuestras ideas. Entonces me parece que las áreas de mediación son un espacio donde empezamos a ejercer personas que no venimos de la élite. Y eso yo creo que es súper, súper, súper clave, porque al final nos encontramos con, de nuevo, primeras generaciones de universitarios, como mi propia biografía. Mis papás no terminaron el colegio, sin embargo, a pesar de que tal vez ellos mismos no poseían un capital cultural tan grande, si eran personas que compraran muchos libros de carácter escolar también, o sea, cuestiones que son muy intuitivas, por decirlo así. Me llevaban a los museos también desde muy chica y nada, pues y de ahí como que empecé de nuevo a ver que ciertas cosas cambiaban mi vida. Y tenía esa experiencia media epifanía que ustedes comentaban recién. Me pasaba con canciones, pero me pasaba también con lecturas, me pasaba con cosas que yo veía. O sea, yo recuerdo perfecto cuando vi la miseria de Ernesto Concha, que está en el Museo de Bellas Artes, y era como, yo quiero trabajar acá, quiero trabajar acá, quiero trabajar acá. Wow. Y afortunadamente estuve 13 años en el museo y la veía todos los días y era como, la amo. Sí. 13 años. Sí, estuve harto rato. Pero después me cambié a la biblioteca y claro, tiene que ver también un poco con lo que decía Helen, con esto de descubrir a través de la lectura ciertas cosas, cierta autonomía creo que es súper relevante, pero también como poder comentar los libros, conversar los libros. Y creo entonces que el tema de la clase social es súper relevante. Creo que en esta conversación no puede estar afuera porque insisto en la idea de que es traer otro tipo de bagaje, de experiencia previa, ¿cierto? Es también valorizar la otra cultura o baja cultura incluso. Entonces, creo que la grieta de la élite es para mí algo súper relevante en el tema de la mediación. Sí, hay una cuestión que se ha repetido en conversaciones que hemos tenido acá, que tiene que ver con las propias como autobiografías, ¿cierto? Que, bueno, también tú ahí nos puedes hablar también de eso, Helen. Como las propias experiencias, en el caso de las mujeres, nos conducen de alguna manera a la conciencia de la importancia que tiene la educación y por lo tanto yo educar, ¿cierto? Y como de ahí
tantas mujeres vinculadas al mundo del arte, la cultura, las letras, qué sé yo, y otras también quizás que no conocemos, pero como un interés por educar. Como ahí tenemos muchas mujeres Y por difundidas. cuidar igual. A mí me pasa Bueno, sí. permanentemente que es como que no puedo estar con un grupo humano, ya sea de personas pequeñas, 5 años, 6 años, o personas grandes, sin, no sé, pues no le he preguntado si tomaron desayuno, o si durmieron bien, o, ¿cachai? Porque al final es como, ¿cómo voy a poder yo trabajar con un grupo que está descontento con su propia corporalidad? Porque la mediación también tiene mucho que ver con aplicar distintos sentidos, ¿cierto? Con la vista, que es la más evidente, y el oído, pero también hay que trabajar con la espacialidad, hay que trabajar con las alturas, hay una cuestión como bien de uso del cuerpo que es relevante, y si yo estoy descontenta en ese minuto, obviamente que no, no voy a hacer nada. Claro, como que es necesario integrar distintas formas de trabajo también, Sí. como, claro, y de preocupaciones, pero también es como una perspectiva distinta del cuidado que muchas veces lo vemos como... como este trabajo doméstico, trabajo no asalariado, que también, cierto, hay como un cuidado, pero a mí me parece que en estos espacios es un poco distinto, como un cuidado que es como otra forma de trabajo, que es como que nos interesa que todos estemos cómodos, que estemos bien y cómo eso va a influir de manera positiva. Y me parece que eso igual tiene que ver con comprender que muchas veces, la mayoría de las veces, casi siempre, como que a nadie le importa mucho cómo estamos, ¿cierto? Y nosotras ser conscientes de eso, como ya darle con todo, así como ya te tiene que resultar porque ya llegaste hasta acá, entonces tenés que siempre darle con todo y es como cueste lo que cueste, con caída de escalera y toda la cuestión entre medio. Sí, es que por eso te digo, yo creo que... Pero hay una perspectiva de género también en esa Sí, mirada. absolutamente. Claro, Ahora, sí. yo igual creo que la diferencia también entre, como tú decías, los cuidados entendidos de una forma más tradicional, a lo que estaba exponiendo un poco yo que realizo en mi trabajo, tiene que ver sobre todo con una cuestión más transversal y no impositiva. Entonces, donde el diálogo es el protagonista, por supuesto, yo no tengo ni todas las claves, no tengo todas las respuestas. Y de hecho, justamente la mediación también trabaja mucho con la pregunta y la pregunta abierta. Pues la idea es que podamos establecer un diálogo donde lo que tú me comentas puede hacer que el compañero o compañera de allá también se le ocurra otra cosa. Y un poco eso, pues, estimular la conversación. Entonces, claro, por ejemplo, esta es una cuestión que ocurre demasiado. Si viene alguien que no es de Santiago y aprovechan así como la salida anual y es como que van, no sé, al Precolombino, a La Moneda, como que claro, si llegan acá a las 4 de la tarde, pobrecitos, entonces ya quieren puro sentarse, pues, ¿qué voy a estar trabajando yo con ellos? A lo más como que trato que tengan una buena experiencia en el lugar que están y que alguien los reciba, que les pregunte justamente cómo están, si les gusta, si no les gusta, no sé. Sí, es como desarrollar un ojo así por el otro, como que le interesa también, ¿cierto? Y eso yo creo que en redes también ocurre, es como de alguna manera como estar atenta como a qué... Claro, tener, ¿De qué tener hablo? esa sensibilidad Claro. que en mi caso ha ido mutando sobre cuál es la audiencia a la que me dirijo, que dentro de todo en un contexto comunicacional, tema, propósito y audiencia predefinidos, lo es todo. Y en ese sentido comencé tratando de impulsar la lectura, pero sobre todo visibilizando la escrita por autoras, ya que me di cuenta con mi propia experiencia que tanto escolarmente como universitariamente leí gran parte de mi vida a autores. Y las escritoras que he ido descubriendo y que por supuesto me han interpelado muchísimo, las fui de manera más autodidacta conociendo. Y más consciente también. Exacto. Entonces, este gran catálogo que existe de literatura actualmente, he ido también pudiendo detectar, conocer la cantidad de editoriales independientes que hay y que son de una calidad, pero buenísima. Pienso ahora en bastantes ediciones y Editorial del Gato. Conozco a las dos de sus líderes y me ha encantado el trabajo que hacen. Por ejemplo, tal vez sin Escritorio Vivo no habría llegado a ese hallazgo. Pero, si bien, como les decía, a priori quise potenciar eso y que las personas dijeran, hoy, en efecto, hay un libro para mí. Este me llama la atención tanto por su tema como por la biografía de la autora o del autor. También eso ha tenido a ratos que estar proclive a lo que he descubierto mi audiencia objetiva a veces busca,
a ratos también he tenido la fortuna de que me han contactado editoriales y me han hecho llegar sus libros, y eso ha sido un privilegio, por cierto. Y ahí va mutando un poco sobre qué libros hablo. Y para finalizar este punto, como ustedes hablaban recién acerca de la integridad y de lo que una quiere transmitir y cómo lo hace y en qué momentos lo hace, claro, Escritorio Vivo es una cuenta que no pertenece a mi ámbito laboral formal y para la cual he tratado de disponer ciertas veces un tiempo en el que mi pareja Eduardo me graba, me toma las fotos, para luego editar. Ese trabajo de edición también es un tiempo aparte y muchas veces leo tanto, pero no tengo el tiempo de tomarme la foto, grabar las escenas, subir, y eso a ratos me ha hecho menos flexible la posibilidad de publicar más contenido, porque yo trabajo en paralelo haciendo clase Claro. y eso por supuesto es mi prioridad. Sí, es que yo también algo como que me interesa mucho de estos espacios que requieren una performance, ¿no? Sí, Como absolutamente. requieren la Tiempo. performance porque de qué manera yo hablo de letras o hablo de arte o hablo de libros y que al estudiante que ven ahí o la persona que jamás ha tomado un libro, no sé qué, le interese, ¿cierto? En general la gente que se acerca a estos espacios igual tiene una inquietud, ¿cierto? Como tú decías, y hay como una cuestión bien así, no sé, también yo en mi caso muy parecido, como nunca tuve grandes bibliotecas, pero era, no sé, también antes venían muchos libros con los diarios. Todos los escolares, todos los libros Sí, po, escolares. todos tuvimos Gracias, esas colecciones. gracias, Carito. Sí, pues todos Gracias, tuvimos Icarito. esas colecciones y los papás las compraban y yo me acuerdo que mis papás también, sin ser ningunos profesionales, estaban muy preocupados de que tuviera. De hecho, me río mucho, tengo como una enciclopedia en inglés. Jamás aprendí, pero precioso. Jamás, nadie entendía nada. Pero claro, hay como un tratar de llegar a personas que, si bien tienen la curiosidad, no tienen la especialidad. Y ahí se arma ese quiebre que tú mencionabas, José, de la academia, que hay también como un menosprecio un poco, yo creo, no sé, Absolutamente. sí, coinciden, a ¿cierto? veces. Como un menosprecio a decir como eso, Divulgación. Sí, o sea, yo redes creo que sociales, es No. como, pero, ¿cierto? Hay como una puesta ahí una puesta en escena de que hay que hacer. yo no me he metido en redes sociales porque lo encuentro dificilísimo, Helen. Lo encuentro requiere demasiado tiempo para mí, creo. Pero desde mi experiencia sí puedo decir, como les contaba hace un rato, o sea, hace 20 años la parte de educación en estas instituciones era absolutamente mal mirada. O sea, no tenía ni un presupuesto, no tenía ni un Claro. equipo. Era un gasto. Era un gasto, era como también, pues si había como algún profe medio rezagado ya terminaba trabajando ahí, especialmente en los museos o lugares de arte, porque nada, pues los artistas hacen arte o había que buscarse algún trabajo más o menos rentable, entonces también caían muchos artistas ahí. Sin embargo, creo que todos los temas como más desde la participación, que actualmente yo creo que más o menos, no sé, por poner una fecha, 2015, 2017, empezaron ya a cuajar un poco más en los museos, sobre todo, las áreas de educación y mediación. Ahora sí tienen un peso súper importante para la comunidad, siento yo. No sé si se ha abierto realmente hacia, no sé, directivos o, no sé, los museos, los curadores o curadoras, que son personajes bien resistentes a que se meta la gente común y corriente, si al final ese es el punto. Entonces, por eso insisto como mucho en esto como de la cuña ahí metiéndose en la grieta, muy explícito el gesto. Sí, ahora hay un tema también que tiene que ver con el género y parte de nuestra reflexión cuando tomando un cafecito con Mariela dijimos, ¿y por qué no hacemos un podcast? ¿Y por qué no visibilizamos el trabajo de las mujeres que están en la academia también, que hacen cosas que son súper potentes? Y claro, no es baladí que tengamos siempre acá distintos libros, siempre traemos una selección, ustedes no se crean, hay un análisis, y procuramos que sean autoras mujeres. Entonces yo ahora escuchando a Helen me acordaba, yo soy más viejita que ustedes,
pero no tanto. Y hace mucho tiempo, cuando partieron las marchas en 2017 y el movimiento feminista tuvo un impulso fuerte en las universidades con las huelgas feministas que hubo en todas las universidades, en una de esas tantas mesas de trabajo, de conversación, académicos, estudiantes, las estudiantes nos decían, mire la bibliografía, ¿cuántos libros de mujeres hay en los programas académicos? Tenían toda la razón y era algo que honestamente yo no había reflexionado. Entonces, ¿en qué momento ustedes ven que estamos hoy con respecto a esa reflexión de las autoras mujeres, de tener cada vez más autoras sobre la mesa, de divulgar más en la proclama o en el Instagram? ¿Han visto ese proceso también? ¿Cómo lo han vivido? Me parece súper potente el reflexionar en torno a eso, porque tomando también las palabras de María José o la pregunta precedente de Mariela, pensaba en esto de la ruptura de una ciudad letrada que por décadas perteneció a una élite, sobre todo en un país como el nuestro, que es tan desigual. Y que uno de mis propósitos era precisamente romper con este bifrontismo entre la academia y un léxico, un lenguaje verbal tan enrevesado y tan poco cercano y masivo, y llevar, por ende, a través de una cuenta de Instagram, esta masividad, ¿cierto? Que, por supuesto, no significa llevar a un plano coloquial la comunicación, pero sí, ¿por qué no encontrar otras formas, otras vías de acceso o de llegada? Y dentro de lo mismo, creo que ha sido muy nutritivo para mí el que a través de la cuenta me haya podido poner en contacto directo con editoriales, con dueñas de esas editoriales, con autoras y con muchas mujeres que están en el mundo editorial trabajando en función de publicar. Es decir, no solo, y hay varios estudios que lo señalan, hay esta desproporción entre una mayor cantidad de mujeres lectoras, pero una menor cantidad de mujeres publicadas, por ejemplo. Aún. O la cantidad de premios Nobel, que son mayoritariamente para hombres, lo mismo con el Premio Nacional de Literatura en Chile. Y con esto cierro la pregunta reciente, pero me pasó que hubo hace un par de semanas un reel que subí a propósito de las mujeres Nobel en literatura. Y destacaba principalmente a mis favoritas, entre ellas la francesa Annie Ernaux, y me escribió un tipo que señaló inmediatamente que existían muchos hombres cuya literatura era universalmente mejor. Cuéntame más, le dijiste. Era un tipo, era un hombre sin H. Enséñame, pues. Exacto, exacto. Ahí vino mansplaining. Cierto, okay. Tengo que escucharte, explícame. Cuéntame. Siendo irónica con la expresión de Solnit. Y realmente ahí me di cuenta que hay que anichar también. Que yo ese tipo de contrastes no los necesito porque, por supuesto, también leo autores. Así ha sido casi toda mi vida. Pero si quiero ensalzar el trabajo de las mujeres que escriben y publican, ¿por qué alguien viene a decirme cuál es mi línea editorial? Sí. Bueno. Debo ser franca, omití, bloqueé. ¿No le explicaste? ¿No tomaste tiempo de tu valioso tiempo? No le enseñaste, claro. Bueno, ay, ahora sí. Se está enterando. Oye, claro, y lidiar con eso también. Es que la mediación tiene harto de eso también, pues como lidiar con cosas que es como... Y también me imagino la pregunta como, ¿de verdad yo tengo que enseñar? No sé, me imagino yo, estoy especulando, como que yo pensaría así como, ¿de verdad yo te tengo que enseñar? Sí, sin embargo, hay gente en verdad con la que no se ha encontrado con este tipo de problemáticas, con lecturas interseccionales, jamás. Y eso también hay que tenerlo súper en cuenta, porque la gente es muy diversa nomás. Ahora, claro, si estoy hablando de una cuenta de libro donde efectivamente hay un foco súper claro de género, me parece una falta de respeto. Sin embargo, lo digo desde la otra experiencia que he trabajado en espacios públicos, en verdad tenéis que trabajar con todo el mundo. Entonces, claro. Creo que eso sí
no, lamentablemente no puedo bloquear a nadie y no puedo omitir, Claro. hay que confrontar ahí la situación. Pero por eso creo que, de nuevo, el feminismo nos da una matriz, una base de poder conversar ciertas cosas desde tener en cuenta, bueno, el ser mujer o no, la religión, las clases sociales, insisto en ese tema, la escolaridad que también tengan las personas, la cercanía a los espacios también, o sea, hay cuestiones que en verdad no podemos omitir. Y por otro lado, también creo que desde la perspectiva de género es súper importante entender que eso no es solamente que hayan mujeres, sino que se problematice desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, no basta con que yo tenga, por ejemplo, la proclama, que yo también estoy súper pendiente de que tengamos paridad, pero la paridad no lo es todo, sino que también tiene que ver con problematizar el tema que estamos conversando desde la perspectiva de cómo han sido incluidas las mujeres críticamente en ese discurso. Estoy hablando, no sé, desde la misma biblioteca, la lectura, la cueca, no sé, los más diversos dispositivos culturales. Entonces, también creo que eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. Sí, de todas maneras. Súper, súper interesante. Oye, se me pasa el tiempo. Mire, yo voy a decir que llevamos más de media hora hablando y podríamos seguir eternamente. Ah, sí. Eso seguro. Sí. Con nuestro equipo, ¿nos pasamos nuestra pregunta No, todavía estrella? No, todavía no. Ah, ya Todavía me no. estoy adelantando. Ya. no. Pero Qué ¿quieres miedo. que hacemos nuestra pregunta estrella? Nuestra pregunta Sí, estrella. Tenemos una claro. pregunta estrella. Nuestro equipo de producción, de creativas, Circulab. sí, nuestras creativas de Circulab pensaron esta pregunta para hacerla a nuestras invitadas y es invitarlas a pensar, a imaginar cómo sería su cuarto propio. A propósito de que por ahí anda un libro que justamente habla exactamente El ensayo de un Tamara millón de Tenenbaum. cuartos propios. Sí, y que esta pregunta Mira, nos podemos poner acá al lado y lado, ¿viste? nos sorprenden todos los capítulos porque aparecen cosas distintas, reflexiones, el llamado como a no tener un cuarto propio, sino que a ocuparlo todo, pero también como la necesidad de eso. Entonces, esa es la pregunta que les hacemos, como, ¿cómo sería su cuarto propio? Qué linda. María Qué José, ¿quieres difícil. partir tú? Mira, no sé si lo tengo tan elaborado porque obviamente me lo hicieron pensar en un segundo. Sin embargo, dada también la conversación previa, creo que no sé lo que tiene que tener, pero sé lo que no tiene que tener. Por favor, no más síndrome del impostor. Ay, sí. Que yo creo que es algo que es con lo que lidiamos, yo creo que la mayoría de las mujeres y en las más diversas áreas. Estoy acordándome de un montón de mujeres que conozco, que admiro, que trabajan increíblemente. Sin embargo, siempre como que hay que estarse echándose porras entre nosotras, como para creerse un poco el cuento. Sí. Bueno, hace poco se hizo muy conocido este estudio que hablaba de la postulación a los trabajos. No sé si lo cacharon, como hombres que no tienen todo lo que pide el trabajo, Igual postulan. postulan igual. En cambio, las mujeres que no cumplen con todos los requisitos de él no postulan. Se Entonces, sí. ¿Cómo? Entonces, claro, no sé, tal vez puedo complementar después más poéticamente de la respuesta de Helen. Sin embargo, pienso al tiro en que ojalá no tenga eso, porque de verdad creo que nos cuarta antes de empezar al final. Entonces, ya llevar a cabo proyectos como estos, las felicito, es súper decidor también. Y yo creo que otra cosa que sí también tiene que tener, no síndrome del impostor, y sí este compañerismo también entre mujeres, porque al final muchas hemos llevado a cabo los proyectos que llevamos porque otra te dice como, dale. Sí, sí, a nosotros nos ha pasado mucho eso acá, como aparte de ver ese maldito síndrome, como decir, como, ¿por qué? Si nosotras te admiramos tanto, como, ¿qué pasa? Y uno se cree menos, y el miedo como a estar expuesta, ¿cierto? A que te critiquen, a que te digan así como, que opinen de ti, porque igual siempre las mujeres lidiamos con eso, con las opiniones del resto, como hacemos una clase y estamos pensando cómo nos están viendo nuestros estudiantes, estamos en una reunión y estamos pensando cómo nos ven los demás, como... Es una constante, como nos ven físicamente, estoy diciendo, ¿cierto? Exacto. O sea, bueno, intelectualmente también, siempre están... Entonces, acá nos hemos encontrado mucho con eso y también me ha pasado como... Ay, pienso quizás este lugar como que no es tanto, quizás como le estamos poniendo color, como quizás no es tan así. Y sí, a todas nos pasa.
y también a todas nos pasa que sí necesitamos estos espacios. ¿Cachai? Como también en un rato dije, como quizás no es tan necesario, quizás como que le estoy poniendo color, pero no, po, no le ponemos color. En absoluto. O están colocando un arco iris, si hablamos Sí, de colores. mucho color. Porque Sí, pongámosle color. pensaba cuál era, frente a esa pregunta, mi cuarto propio ideal, y yo creo que necesariamente es uno donde haya coconstrucción y fraternidad entre mujeres, porque al menos para mí eso siempre ha sido un refugio importante, y ese aliciente que muchas veces una misma no se da. Pero también, y para que no me bloqueen, no tengo tantos amigos, no crean que eso que dije delante es una constante, pero también espacios donde podamos dialogar con los hombres desde el respeto, desde la empatía, y no esa mirada que es como yo te voy a enseñar porque tú tienes que aprender, ya que tú eres mujer. Entonces, esa mirada no me interesa que esté en mi cuarto propio, pero sí la de personas diversas, que lo somos, con la idea de que cada uno de nosotros es un sujeto con una historia personal que muchas veces casi nadie conoce, y que a partir de esa base los encuentros para dialogar son absolutamente necesarios. Sí, ojalá que sea como grande, eso también pienso. Grande, Sí, para obvio. muchas personas. Una gran habitación. Sí, linda. Sí, es bonito. A todas le hacemos esta pregunta también de improviso, a nadie le avisamos. Ya van a saber después las que vengan, con una más preparada. Pero sí, es bonito pensar ese espacio y también cómo imaginar esto como colectivo, algo que surge, como el plantearse hacerlo de maneras distintas. También son formas que yo creo que se van conjugando en el trabajo entre mujeres. Y bueno, yo tengo una preguntita más, no sé, Carol, si tú... No, ¿Tienes? dale. Sí. Bueno, un poco preguntarles también, en realidad son dos preguntas. Un poco que nos cuenten... Una pregunta es un comentario. No, eso, no una pregunta, un comentario. Estamos aquí en un seminario, entonces no una pregunta, un comentario. De hecho, escribí unas palabras. Lo he visto. No, quiero que, bueno, nos cuenten en qué están ahora, nos digan, así como en este proyecto hoy día mismo, a dónde se van después, eso, en qué están ahora, qué proyectan, y también un poco en sus ámbitos el rol que tenemos como mujeres o estudiosas, académicas, investigadoras, o como ustedes se quieran identificar, en este espacio de la mediación, como mediación de saberes, ¿cierto? Uh-huh. Como de saber un poco más de algo que el otro no sabe, ¿cierto? Es solo eso, como no como un saber erudito que nadie puede tocar, sino que como en este espacio saber cosas que el otro no sabe. ¿Cómo se ven ustedes también ahí, o como mujeres, cómo ven ese tema? Eso. Para mí siempre ha sido importante poder compartir con mis estudiantes algo que les sea significativo. Desde mi experiencia, mi mirada, mi recomendación, mis lecturas. Creo que siempre ha sido trascendental en mi vida el tener referentes con las cuales me inspiro o me incitan a la curiosidad. Por ejemplo, mi experiencia en el magíster fue maravillosa, y mis profesoras y también mis profesores fueron referentes inspiradores. Entonces, lo mismo me ha pasado con directoras de carrera, quienes he conocido, y con colegas. Eso, sin lugar a dudas, es un motivo. Y espero entonces poder también, de alguna u otra forma, sugerir o inspirar en alguna medida. Y hablo de estudiantes porque siempre les pregunto a mis estudiantes de primer año de carrera cómo han sido sus experiencias escolares con la lectura de libros. Y la gran mayoría responde todo menos gratificantes. Y ciertamente creo que es indispensable cambiar eso. Entonces, si tal vez sus experiencias previas no fueron tan estimulantes o afectivamente buenas, ojalá que puedan encontrar aquel título, aquel texto que les permita tener un giro con esa experiencia.
Y por otro lado, en términos de proyecto, lo más pronto que se viene con Escritorio Vivo es que el domingo 28 de septiembre... Ay, yo creo que vamos a salir después de esa fecha. Oh, ya. Sí, pero coméntalo igual, para que Sucedió. sucedió. Estuve pero coméntalo igual porque me interesa mucho ese tema. Se viene la 4ª versión de Lila, la Feria del Libro Feminista, en el Zócalo de la Moneda. Y me invitaron a participar de una conversación. Y en octubre... la Universidad Andrés Bello realizará Puerto Negro, que es un encuentro de novela criminal, de noir, y se reúne una serie de escritoras y escritores fantásticos, y también voy a formar parte de una de esas instancias entrevistando a una escritora finlandesa, Satu Ramo, y a un escritor argentino, Nicolás Ferraro. Así es que... Y se viene ojalá más reseñas de libros. Que ahí el proyecto de Luis Valenzuela. De Lucho Valenzuela. Profesor del doctorado. Sí. Sí, y que me hace pensar en mi libro Boom, que no te he preguntado cuál es tu libro Boom. Ese donde uno no se pudo parar. El mío fue A Sangre Fría. De Capote. No pude, estuve 3 días sentada, no me paré hasta que lo terminé. Ya, pero ¿qué edad tenía ahí? Tenía como 15 años. Igual chica. No, mal. Es como leer el ¿cómo se llama? Pregúntale a Alicia, ¿o no? Sí, pregúntale a Alicia. Mira, no sé si son tan comparables. Es que yo no sé cuál es ese. Ay, es muy bueno. También el de Truman Capote. ¿Cuál es tu libro Boom? Boom. Así como, te quedaste pegada. Recuerdo, yo creo que voy a decir 2. Uno, porque era muy chiquito, el primer libro así como más chiquitita que leí fue Las Crónicas de Narnia. Y lo recuerdo con mucha cariño. Y Pedro Páramo. Pedro Páramo. No, Pedro Páramo, sí, para mí es como... Claro. Wow. Sí, todo, sí, lo recuerdo mucho. ¿Y tu libro Sí. Boom? También yo creo que fue más hacia la adolescencia. Tengo varios que me acuerdo de niña y que los recuerdo con mucho cariño. Sin embargo, donde yo empecé así como a rayar con leer y creerme autora o personaje, fue con Una temporada en el infierno. Pero por supuesto, yo ahí cortándome todas las venas que tenía en el cuerpo. No sé si lo recomiendo. Sin embargo, es que además tenía como la misma edad el autor cuando yo lo había leído. O sea, era como, pero esta persona, ¿por qué escribió esto a los 16 años? Yo no tengo 14 y es como, no he pelado ni media papa. Entonces, como atroz, pero muy hermoso. Me encanta. Bueno, y volviendo a la pregunta de Mariela, porque yo interrumpí con el libro Boom. Verdad. No me acuerdo cuál es la pregunta. Oye, perdón, es que no tengo nada para anotar. Que Entonces, viene, verdad. Primero, concentrarme. Segundo, Concentración, claro. No, a ver, yo creo que voy a agarrarme de algo que tú comentaste hace un ratito que tiene que ver con la performance en la mediación de cualquier tipo. Y bueno, a mí la verdad es que siempre también me gustó hablar. Y siempre digo que uno de mis trabajos es conversar con la gente. Entonces creo que para eso hay que tener hartas herramientas, por supuesto. Por lo que decidí estudiar comunicaciones. Entonces ahora estoy terminando periodismo, así que prontamente seré historiadora del arte y periodista. Y me interesaba también poder desarrollar esa área, porque creo que es una cuestión más como fácil de poder entender y, como les decía también, como de tener otras vías donde poder comunicarse, ¿cierto? Me interesa, por supuesto, mucho la radio. Sin embargo, también me interesaría volver a escribir, pero yo siempre el contacto con personas es como lo que a mí me da vida, la verdad. Poder conversar, poder que salgan con cosas que a mí no se me habían ocurrido, eso obviamente es súper estimulante. Compartir también lo que han leído, lo que han visto, lo que han conversado, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora claro, estoy en la biblioteca desarrollando un poco distintos programas que tienen que ver con vínculos con distintos tipos de personas. Estamos con proyectos con el Sename, estamos con proyectos con el Instituto de Salud Norte, con el ex psiquiátrico, bueno, con estudiantes, como les comentaba también, y siempre pensando en el acervo de la biblioteca, por supuesto que es nuestro pie forzado. Y quería así comentar a propósito algo que dijo la Helen, con esto de que sea gratificante, yo sumaría otra palabra tal vez, y es ser agradecido.
Yo cuando me pasa a trabajar sobre todo lo hago con los estudiantes más jóvenes, segundo ciclo básica y media, que es como... El colegio no debería ser una obligación. De verdad es un lujo, chiquillos. Es un lujo que aprendan a leer, es un lujo que aprendan a escribir, es un lujo que el cerebro les duela de pensar, que puedan ir al colegio con un uniforme, que puedan venir para acá. Y ahí lo quiero unir con otra cuestión que tiene que ver con la celebración de los 80 años de la Gabriela Mistral este año y el Nobel, ¿cierto? Donde por supuesto hay una labor de escritura, que es lo que se está celebrando. Sin embargo, yo siempre digo, si no hubiera existido gente como la Gabriela Mistral, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá, porque una persona que ve la educación de una manera mucho más amplia que solo el trabajo en aula fue la que nos permitió también entonces que existieran estas áreas de educación y que los profes y profesoras entiendan también que llevar a los estudiantes a estos espacios es algo relevante en su formación. Sí. Eso como... Bacán. Oye, chiquillas, ya. Ahora sí que estamos súper pasando el tiempo. Nos despedimos, sí. Súper pasar el tiempo. Les damos muchas gracias por su tiempo, por A venir. ustedes. Gracias, Helen, por viajar. Oye, y estaba pensando, porque la José es de Valpo, ¿no? O sea, Tu mi familia tu es de familia, Valpo. sí, vive en Santiago, Sí, pero mi familia es de Valpo. la Helen de Viña. Sí, Conózcanse. yo vivo en Viña, pero soy de la Háganse Ligua. amigas, háganse ya. amigas. Mi familia es de Valpo de Playa Ancha. Muchas gracias, se pasaron, Muchas estuvo muy gracias. entrete esta conversa. Gracias a ustedes. Estuvimos aquí muy loritas este capítulo. Me encantó. Así que Gracias, muchas Carol y Mariela, a gracias. ustedes por la invitación, por este espacio. Bienvenidas Además, siempre que nos quieran contar cosas, proyectos, nosotros aquí, las puertas abiertas. Que somos Helen. Además, muy buen match. Sí, Sí, me encantó. Muy buen match. Realmente. Y no se olviden de seguirnos. Estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube, El Cuarto Propio. Y ya vendrán más capítulos. Sí, se vienen más capítulos y pongan like, corazoncito y todas esas cositas. Y agradecimiento siempre a nuestras amigas de Circulab que están Claro. aquí atrás de nosotras ayudándonos y a Carlitos también. porque Carlos está Vélez, ahí, que siempre está ahí. nos apoya. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos.